Vamos a darle hasta donde alcancemos, ¿ok? Bien, vamos a ver nosotros ahorita escalares y vectores. Creo que ya lo hemos visto por ahí, bueno, ustedes lo han visto por ahí, preparatoria o a lo mejor en algún otro tema aquí mismo también ya en la ingeniería. Las unidades escalares son aquellas unidades que no tienen ninguna referencia o ningún sentido de referencia como tal. Tenemos aquí de ejemplos la temperatura, la distancia, la masa, son unidades que no tienen ninguna otra referencia, ¿no? Decir, un kilo de tortillas, un kilo de plomo, un kilo de plumas, siempre es un kilo, no es como que digamos, es un kilo que se desplaza, es un kilo que está en caída libre, no es un kilo que tenga alguna dirección, ¿no? Que digamos, es que es un kilo que se mueve hacia arriba, es un kilo que se desplaza a la derecha, etcétera. No, eso simplemente son unidades que están como tal, ¿no? Calor y frío no es una unidad. Decir en la temperatura, pues hablamos ya sea en kelvins, ya sea en centígrados o en Fahrenheit. Y pues lo usamos como una unidad de referencia nada más. No es como que digamos 15 grados de Celsius a la derecha o 15 grados Celsius a la izquierda. No hacemos referencia a eso. En cambio, para un vector creo que aquí está muy pegadito. Para un vector sí necesitamos esas otras referencias que les digo. Tenemos que determinar si es hacia qué punto se desplaza, con qué dirección va en esta dirección, perdón, en ese punto, qué dirección lleva, cuánto vale. Hay que determinar ciertos valores y ciertas características para que se considere un vector. ¿Cómo representamos un vector? Probablemente ya lo hayan visto por ahí. Un vector no es otra cosa más que una flecha. Así es, esto es un vector. Y obviamente lo representamos en un plano cartesiano, ¿no? Esta flechita en un plano cartesiano, esto se considera ya un vector. Y entonces, un vector les decía que necesita ciertas características. ¿Qué características? Voy a borrar esto de acá, ¿ok? Y ahorita se lo voy a poner. ¿Qué características debe de contener? Magnitud, dirección y sentido. Ahorita se los explico. Aquí había unas unidades. De este lado les puse temperatura, distancia y peso, ¿no? Creo, la masa, algo así. Y de este lado teníamos este tipo de unidades. Así, así y así. Cuando nosotros ponemos esta línea aquí arriba de cada una de las letras que vamos a usar para diferenciar un vector, con esto señalizamos que es un vector. Y al señalizar que es un vector, debe de contener estas características que están aquí. ¿Ok? Estos tres ejemplos que yo les pongo aquí son algunos de los más comunes o de los que más vamos a usar nosotros. Velocidad, aceleración y fuerza. Fuerza principalmente. En estática todo lo que vamos a hacer es a través de fuerza. Vamos a buscar siempre un equilibrio de fuerzas, ya que eso es la estática, permanecer inmóvil o en algún punto de equilibrio. Eso es lo que siempre vamos a buscar nosotros aquí en estática. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Pues que todas las fuerzas que existen en un cuerpo o en una partícula sean cero. Pero va a llegar el punto en el que hablemos de eso. Ahorita no nos enfoquemos en eso. ¿Vale? Seguimos enfocando nosotros en vectores. Y en que estas tres magnitudes que tenemos aquí pueden ser vectores. Claro que también podemos diferenciarlos o ponerlos sin ser vector. Creo que por ahí en prepa hacen ejercicios de velocidad y los hacen así. Nada más, ¿no? Sin ninguna dirección, no le ponemos ningún sentido hacia dónde se está desplazando. Pero aquí nosotros ya tenemos que ponerle magnitud, que es cuánto va a valer este vector. Va a tener alguna magnitud, algún número. ¿Ok? Va a tener una dirección. La dirección para nosotros viene dada. Este es nuestro plano cartesiano. Viene dada por un ángulo. Y aquí hay un cierto ángulo. Y siempre va a ser indispensable para nosotros
determinar nuestro punto de referencia. ¿Ok? Y un sentido. El sentido no es otra cosa, aquí viene ejemplificado nada más por letras, norte, sur, este, oeste. No es otra cosa más que decir para dónde va, ¿no? No, pues que va para acá, va para acá, va para acá, para acá. Puede haber muchísimas otras puntos en el sentido en el que vaya, ¿no? Un punto diferente para cada flechita, así. Pero para nosotros solo va a ser importante en cuestión del sentido si va a la izquierda o a la derecha del plano cartesiano, porque con eso nosotros vamos a determinar el sentido que trae, si es positivo o negativo. Este de aquí, si se fijan, está en el primer cuadrante. Si no se acuerdan de cuadrantes, vamos a darle una repasada a los cuadrantes en el plano cartesiano. Entonces, obviamente, este va a ser positivo, trae un sentido positivo. No sé si se alcanza a ver como una crucecita, bueno, o una X. Pero el chiste es que esta es una crucecita porque va en sentido positivo. Si nosotros ponemos otro vector que sale desde el origen hacia abajo, pues va a traer un sentido negativo. Solo es por nuestro punto de referencia. Si nosotros pusiéramos nuestro punto de referencia de otra manera o volteado, pues a lo mejor los vectores ya no van a tener el mismo sentido. Van a tener la misma magnitud, van a tener la misma dirección, pero no van a tener el mismo sentido con base a nuestro punto de referencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí queda claro que es un vector? Ok. Bien. Les decía que nos íbamos a ir bien rapidísimo con esto. Y no tiene mucho chiste que se aprendan o se memoricen cómo debe de ir esta parte, ¿no? Estos 3 puntos de abajo, sí, grábenselo lo que debe de llevar. Magnitud, dirección y sentido. Sentido para nosotros solamente va a ser positivo o negativo. Sin embargo, en el mundo real, pues un vector va a ir hacia el norte, va hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Que igual en nuestro plano cartesiano, pues lo podemos ejemplificar así. Norte, sur, este y oeste. No sé si a ustedes les aparece al revés. Norte, sur, este y oeste. Y esos son realmente los sentidos que tiene, nada más que para nosotros es ejemplificarlo con positivo o negativo. Fácil aparte de los vectores, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿Qué es una magnitud vectorial? Un escalar. Y les apunto por aquí arribita para el compilado. 6 unidades vectoriales y 6 unidades escalares. Las que ustedes quieran, nada más van a ponerlas ahí, apuntarlas en alguna hojita, en algún espacio que les quede entre los demás ejercicios que hagamos. 6 unidades, nada más le ponen un título. Estas son 6 unidades vectoriales, estas son 6 unidades escalares. Y ahí, obviamente, como debe de ir cada uno de los vectores, así. ¿Va? Que no se les olvide que eso es un vector. Nosotros aquí a la larga, voy a borrar la parte de la que es tarea de compilado, ¿está bien? Aquí nosotros a la larga probablemente se nos olvide y no pongamos esa rayita en los vectores cuando estemos haciendo ejercicios. Es normal, no pasa nada. La ponemos al final y con eso declaramos que es un vector. ¿Sí? Ahora ponemos la suma y resta de vectores. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a ejemplificar, como ya les mencionaba, un vector que sale desde un punto, el que ustedes quieran, sentido, magnitud y dirección, el vector A, otro vector, vamos a ponerlo por acá,
el vector B, magnitud, sentido y dirección, ambos lo llevan. Y ahora nosotros vamos a encontrar la suma de estos dos vectores. Dos vectores también es posible que se sumen. Este más este nos va a crear un vector resultante. Comúnmente vamos a llamarlo resultante al valor que vamos a obtener. Pueden llamarlo ustedes C, pueden llamarlo, no sé, W, como ustedes quieran, ¿no? Inclusive AB. Aunque AB se utiliza, ¿sí? Aunque AB se utiliza para determinar el punto A. Así que traten de no utilizarlo, traten de utilizar una letra nada más. O en su caso, como vamos a hacerlo nosotros, una R, que siempre va a ser el resultante de dicho vector. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, iba a escribirles con azul, pero ya se murió mi plumón azul. Vamos a ver si es rojo todavía. Okay. Creo que esta historia se alcanza a ver un poquito. ¿Qué hacemos para crear esto? Esta parte que está aquí, la B, vamos a hacerle un reflejo acá arriba. Hasta donde llega exactamente aquí. ¿Ok? Y hacemos también un reflejo de A, exactamente como está, y lo vamos a arrastrar para acá. ¿Ok? Más o menos así, ¿no? Yo les dije por ahí que yo era muy malo dibujando, pero vamos a usar mucha imaginación. Ahora, el punto que nos queda aquí esto se convierte en nuestro vector resultante. Quedó chuequísima la línea, vamos a ignorar eso. Si ustedes lo hacen ya más detalladamente, con regla y demás, les va a quedar más recta, ¿no? Entre más detalle, más chueco se hace. En fin, el punto es que hacerlo así es como vamos a encontrar nosotros nuestro vector resultante. Reflejamos B desde la punta del otro vector, en este caso A. Esto de aquí lo arrastramos hacia acá, nos queda como hasta por aquí así, más o menos. Este otro vector lo arrastramos de aquí para acá, nos queda más o menos ahí, siguiendo la línea. No tengo por aquí mi regla, no lo encontré. Pero siguiendo la línea sería un vector más o menos por aquí, y aquí, aquí así, un poquito más en diagonal. Este de aquí también se refleja acá arriba, como por acá nos viene quedando más o menos. Y al final nada más vamos a unir desde donde sale el origen de los otros dos vectores, desde ahí hasta allá, y ese se convierte para nosotros en nuestro vector resultante. Ahora bien, si nosotros le diéramos también algunas coordenadas a esto, que aquí fuera 1,2, que aquí fuera 3,0, lo único que haríamos para encontrar las coordenadas resultantes sería sumar los valores en X y sumar los valores de Y. Sería 1 más 3, 4, 2 más 0, 2. Entonces la coordenada queda 4,2. Así quedaría aproximadamente para nosotros la resolución de un vector. Esto sería la parte de la suma de un vector de forma gráfica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto? ¿Queda claro? Sí. ¿Dónde queda mi borrador? Bien. Brincamos rapidísimo al otro tema. Yo creo que sí lo alcanzamos a ver. Vectores no es otra cosa más que puras representaciones gráficas. Ya ahorita después, creo que no vamos a alcanzar, lo vamos a hacer por la siguiente clase. La parte de suma de vectores a través de senos y cosenos. Por ahí, si andan un poquito atrasados con senos y cosenos, denle un estudiadito de nuevo, porque lo vamos a necesitar. ¿Bien?
Les decíamos entonces, a ver si te la pinta para poder hacer muchísimo, pero usemos mucha imaginación. Esto va a ser Y, esto va a ser X, y de aquí para acá vamos a tener nosotros nuestro vector. ¿Y por qué no? Vamos a empezar a llamarle ya F, nuestro vector de la fuerza, ¿ok? Que es con lo que vamos a empezar a trabajar ya nosotros. De aquí en adelante, casi todo para nosotros van a ser fuerzas, tensiones y todo lo que tenga que ver con los newtons. Entonces, de aquí para acá, pues va a tener su dirección, ¿no? Sus grados. Pero ahora también, este vector que tenemos nosotros aquí, a su vez, debe de estar descompuesto en dos componentes distintas. ¿Qué quiere decir? Una componente que va a ir hacia acá, en Y, que esto pasaría a ser FY, y otro vector hacia acá, que va a ser F de X, ¿ok? Que era más o menos lo que les decíamos que estaba reflejado hacia acá, y aquí hay una componente, es una flechita, ¿ok? Y aquí hay otra componente también, justo hasta donde termina esto. Y estos también deben de llevar su magnitud. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para nosotros determinar que un vector que ya está aquí dado debe de estar reflejado o debe de tener su componente en X y su componente en Y, nosotros le asignamos unos vectores que denominamos unitarios, que valen una unidad, sea cual sea la unidad que ustedes pongan en su plano cartesiano. Para nosotros va a valer siempre una unidad, de aquí para acá y de aquí para acá, los cuales identificamos como J, lo voy a hacer acá en grande, J e I, ¿ok? Eso de aquí que tienen magnitud 1, nosotros lo único que hacemos es replicarlo n cantidad de veces hasta alcanzar el punto en el que está reflejada la punta. Digamos que es 1, 2, 3, 4, 5. 5 en I. Y de aquí vamos a determinar, vamos a decir que vale 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo más chiquito para que sean números distintos. Vamos a decir que aquí vale 6J. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Lo único que hicimos es tomar la unidad que está aquí y replicarlo hasta que llegamos hasta acá para crear este vector unitario en funciones de I. Y este vector que también va a ser unitario, pero en función de J. ¿Ok? Entonces, nuestro vector final o nuestro vector resultante pues sería nada más la magnitud de esto, que sería 5i más 6j. Así es como se vendría dado esto. Nuestro vector resultante. Para sacar magnitud, nada más sacamos el cuadrado de estos dos de raíz cuadrada. 5 cuadrado más 6 al cuadrado. Después de esto le sacamos raíz. 5 por 5, 25. Aquí todavía creo que se alcanza a ver. 25 más 36. Esto nos da 50, 61. ¿Alguien que saque la raíz cuadrada de 61, por favor? ¿Cuánto nos dio? Raíz cuadrada de 61, ¿cuánto da? 7.8, profe.
Aquí vendría dado el vector resultante F, dado con las magnitudes unitarias, perdón, los vectores unitarios de cada uno de ellos. Nada más desplazamos I y J. Es todo lo que tenemos que hacer para decir que es un vector unitario. Y en función de cada uno de ellos. Ahora, teniendo esto como base, ahora sí le voy a rayar completamente aquí esto. Siempre tenemos que encontrar nosotros nuestras dos componentes en cada uno de los vectores que vayamos a resolver. Siempre es encontrar el vector en Y y encontrar el vector en X. Después de ahí vamos a hacer todo nuestro resto de resoluciones, hacer sumatorias, hacer resultantes, etcétera, etcétera. Pero siempre es primeramente encontrar el vector que va a estar dado en Y y el vector que va a estar dado en X a partir del valor resultante. ¿Ok? ¿Queda alguna duda de esto? Profe, pero ¿Sí? el valor que 7.8 es el de la Y o el de FY o FX. De F. Resultante. Del verde. ¿Ok? Dado estos dos valores de Fx, Fy, encontramos nosotros el valor del resultante. ¿Se acuerdan que aquí lo ejemplificábamos nosotros con una R en el otro ejercicio? Ahora está dado nada más por F, porque desde el principio nos están dando el resultante. O la incógnita es el resultante, que es F. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien.